Nadie quería ser el primero en compartir esa soledad en el momento de su muerte. El astronauta del CASAR o el extraterrestre del CASAR, ¿qué es exactamente? En el siglo XIX, algunas tumbas tenían una campanilla para que en caso de que se enterrase a alguien vivo, pudiese tirar de esa campanilla y alertar al enterrador para que lo sacase. Aparecieron más de 350 piezas de plata, oro y bronce. Ese tesoro, Félix, sigue aquí. Aquí están las alhajas, están las riquezas. En décadas pasadas aparecieron unos trozos de tela que podrían formar parte de ese tesoro. Extremadura es una tierra repleta de leyendas, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días, contadas de generación en generación. Pero, ¿qué hay detrás de estas creencias? Proponemos un viaje por la parte más curiosa de la historia extremeña para descubrir qué se esconde tras el mito. Los cementerios son lugares que provocan el miedo de los vivos por su cercanía a la muerte, pero también son espacios repletos de leyendas que se mantienen vivas en la actualidad, como las historias de búsquedas de grandes tesoros que se encuentran enterrados en muchos lugares de Extremadura. Hoy hablaremos de camposantos y de tesoros perdidos. Cerca de ti el camino de los vivos, no como tú, con tapias, no cercado, por donde van y vienen, ya riendo o llorando, rompiendo con sus risas o sus lloros el silencio inmortal de tu cercado. Después que lento el sol tomó ya tierra y sube al cielo el páramo, a la hora del recuerdo, al toque de oraciones y descanso, la tosca cruz de piedra de tus tapias de barro queda como un guardián que nunca duerme, de la campiña el sueño vigilando. No hay cruz sobre la iglesia de los vivos, en torno a la cual duerme el poblado. La cruz, cual perro fiel, ampara el sueño de los muertos al cielo acorralados. En un cementerio de lugar castellano, Miguel de Unamuno. Nos encontramos en un lugar en el que, no nos engañemos, solemos pasar bastante miedo. Aquí hemos encontrado historias de enterradores a los que se aparecen los difuntos, de ensotanados que se aparecen a niños, incluso de la lápida de un supuesto extraterrestre. No nos engañemos, los cementerios son lugares en los que es propicio ver fantasmas, pero ¿realmente podemos encontrar espíritus en estos lugares? Bueno, resulta bastante complicado, por no decir difícil. Según la doctrina del espiritismo, los fantasmas, los espectros, las apariciones tienen lugar en aquellos sitios donde ha habido una muerte violenta. En los cementerios eso no sucede, por lo general suelen ser lugares bastante tranquilos. De hecho, ya se encargaban antiguamente de que fuesen lugares tranquilos, ¿no? Y de hecho da fe la tumba más antigua de este cementerio. Efectivamente. Eso suele suceder en todos los cementerios. Nadie quería ser el primero en compartir esa soledad en el momento de su muerte. En muchos países del norte de Europa se solía enterrar en primer lugar bien un sacerdote o un condenado a muerte para que hubiera confianza y luego ya enterrarse el resto. En el caso del cementerio de Cáceres, cuando el cementerio queda, por decirlo así, oficialmente inaugurado en 1844, se decide trasladar
una tumba del desamortizado convento de la Concepción, que actualmente no se conserva, solo queda el nombre de la Plaza de la Concepción. Se trae las sepulturas de sus fundadores, el indiano Juan Durán de Figueroa y su mujer Isabel Vaca. Es verdad que nadie quería ser el primero en ser enterrado porque antiguamente se pensaba además que ese primer enterramiento iba a ser el guardián un poco del cementerio y nadie quería serlo. Una iniciativa histórica y que, bueno, que tuvo una trascendencia muy importante para Extremadura, en concreto para lo que serían las Vegas Alta y Baja del Guadiana y también para el Valle de la Laguna en Cáceres, que es lo que se conoce como el Plan Badajoz. Hizo que se creara una serie de pueblos de colonización, y es cierto que muchos de ellos tenían también su cementerio. Es curioso que, y está estudiado, que las primeras generaciones, los que procedían de una matriz que les trasladaban a ese pueblo a desarrollar su vida, no quisieron enterrarse en esos pueblos, es decir, y es verdad que parece ser que uno se entierra en el lugar donde siente que pertenece, ¿no? A no ser que sea una muerte accidental o que no haya podido enterrarse en su pueblo. Es hasta la segunda generación cuando no comienzan a utilizarse esos cementerios, es decir, hasta que los hijos de aquellos primeros que fueron comienzan a ser mayores, hacen su vida y fallecen, no tienen ocupantes de estos cementerios, es decir, porque no se sentían ligados a ese lugar. Es decir, hasta para morir hay que tener también un lugar en el que sentirse seguro, sentirse a gusto, ¿no? Y si bien es cierto que normalmente en los cementerios no suele morir nadie, no siempre ocurre así, porque además aquí, el de Cáceres, tiene una historia bastante truculenta. Resulta que a principios del siglo XIX, concretamente el 21 de septiembre de 1912, un personaje muy conocido, muy querido en la ciudad, porque había sido en varias ocasiones alcalde, Juan Jacobo de la Riva, se descerrajó un tiro en la sien, se suicidó, tenía problemas con la bebida y podríamos decir que sería el único muerto del cementerio de Cáceres. Él murió aquí, en el cementerio. Sí, bien en las puertas del cementerio o muy cerca de donde nos encontramos. Este hombre no se aparece aquí. Que yo tenga noticia, no se aparece. Sin embargo, hay otros cementerios en Extremadura, como el de Aceitunilla, en el que sí se aparece, no sabemos si sería el primer habitante del cementerio, pero sí, según ha recogido la periodista Lourdes Gómez, estas apariciones suelen tener lugar todavía en algunos camposantos de Extremadura. El caso del ensotanado que investigué y que 2 niños vieron en la puerta de un cementerio extremeño ocurrió en Camino Morisco, en la provincia de Cáceres. Con respecto al cementerio de Aceitunilla hay que decir que si bien se han recogido historias en este camposanto, la principal, la que dice que un testigo vio un niño vestido de blanco en este lugar, he podido hablar en varias ocasiones con esta persona y me asegura y me corrobora que vio a este niño que le miraba fijamente, pero que fue en una calle de Aceitunilla y en ningún caso en el cementerio de la localidad. El cementerio es un lugar liminal, es un lugar de límite, es decir, tú pierdes la vida y depositas ahí el cadáver, pero resulta que ese cadáver a lo mejor es un familiar, es un amigo, un ser querido, y por lo tanto haces un ritual, es decir, un comportamiento repetitivo de despedida. Pero luego hay un momento en el que creemos que puede volver a haber vida. En el caso de los cristianos volverá a haber un juicio final y luego iremos al cielo, iremos al infierno en función de nuestro pecado. El cementerio es ese lugar en el de tránsito entre la vida del más acá a la vida del más allá y por lo tanto en esos lugares y en determinadas noches
la creencia popular y el mito es que no es de extraño ver el muerto que vive, que va más allá de la tumba, el alma que pena por tener algo pendiente que no haya cumplido estando en vida. Es decir, serían lugares liminares, lugares de tránsito entre la vida y la vida en el más allá. Hay muchos cementerios como este, pues rodeados de leyenda, muchas de ellas no faltas de veracidad. A mediados del siglo XIX, hacia 1845, un paisano de Cáceres, de nombre Francisco Higuero, de joven con fama de jaranero, le gustaba bastante rondar a las mozas con la guitarra, acabó sentando la cabeza, sentándose con una joven viuda, pero al poco de casarse, su mujer falleció. Y cuentan que él venía todas las noches, saltaba las tapias del cementerio y aquí con su guitarra pasaba en vela buena parte de la noche, pues recordando o dedicándole estas canciones a su amada, hasta que bueno, el escándalo que aquello suponía por parte de muchos vecinos dieron noticia a las autoridades y al final pues acabaron reconveniéndole de que aquello no era lo correcto. Una historia además con un puntito romántico que no tienen las leyendas, por ejemplo, que rondan alrededor del cementerio de Yuste. Otro también muy conocido, el cementerio alemán, donde hemos escuchado bastantes leyendas. Por ejemplo, se dice que se aparecen extrañas luminarias por la zona. Se dice que el fantasma de uno de los enterrados se aparece continuamente, pero no aquí, sino en la isla de Cabrera, que fue donde murió. Y además también se cuenta por toda la zona que realmente allí no hay cuerpos enterrados, con lo cual tendría su lógica que el muerto se siga apareciendo donde está realmente, en la isla de Cabrera. Y lo que sí me gustaría preguntarte es qué hay de verdad, qué hay de cierto detrás de la historia de un extraterrestre que apareció en una lápida en un cementerio cercano a Cáceres. Entre los cementerios más curiosos también aparecen camposantos destinados al descanso de vampiros. Los arqueólogos descubrieron 14 tumbas de personas enterradas allí, las cuales habían sido ejecutadas tras ser acusadas de vampirismo. En los nichos había señales de diversas prácticas y ritos para evitar que estos vampiros volvieran a la vida tras su ejecución. Tumbas de este tipo también se han encontrado en Bulgaria. Esta curiosa lápida que apareció empotrada en uno de los muros del cementerio de Casar de Cáceres recibió el nombre del astronauta del Casar o el extraterrestre del Casar. ¿Qué es exactamente? Bueno, pues ese nombre lo recibe por la extraña figura que aparece labrada en esta losa de granito. Tiene una cabeza almendrada, con una sonrisa muy enigmática, y luego también llama la atención sus pies, ¿no?, que parecen calzados con unas botas que no son de la época, es unas botas de suela plana muy parecida a la de los actuales astronautas. Existen algunas similitudes, por ejemplo, con estelas de la Edad del Bronce, pero también lo que más ha llamado la atención es que esta figura se parece mucho a una de las famosas líneas que aparecen en el desierto en la Patagonia, las famosas líneas de Nazca. En el cuerpo, en el torso de esta figura, hay una indescifrable y extraña inscripción en caracteres latinos, pero en una lengua que no conocemos. Posiblemente se trate de un idioma céltico, el lusitano,
De esta inscripción, compuesta por abreviaturas, solo se distinguen algunas palabras que no hacen sino añadir más misterio al asunto. ¿Qué significa realmente? Bueno, de las varias líneas que se compone el texto, solo se puede leer una que dice Ilucia. No aparecen luminarias en la lápida del astronauta El Casar y tampoco tenemos constancia que se sepa de avistamientos en el entorno de esta lápida. La relación surge, se establece por una palabra a día de hoy todavía intraducible según los expertos, que es ilucia. Dicen que podría provenir del latín lux lucis, luz, de ahí que se establezca una relación ufológica entre esta lápida, ¿no?, y el fenómeno de los ovnis. También hay quien dice que se parece al extraterrestre, al llamado extraterrestre de Nazca en Perú, de ahí que surjan estas teorías, pero no tenemos constatado testimonios de luces relacionados con esta lápida. Y luego por debajo se identifica también claramente en idioma latino, aparece subdie, bajo el día, ¿no? Todo lo demás son interpretaciones que se pueden hacer, porque a día de hoy no se conoce su significado. Has mencionado antes, y es cierto, que la inscripción es latina, pero también se le ha asociado mucho al mundo céltico. Efectivamente, la inscripción es un idioma que podemos considerar indoeuropeo, céltico, no descifrado, aunque esté en caracteres latinos. Luego, la forma de la figura, hay quien considera que pudiera ser anterior a la propia inscripción, y por lo menos estaríamos hablando de un contexto prerromano, de estos pueblos que habitaban Extremadura antes de la llegada de Roma. Hay quien también ha apuntado que podría tratarse de una estela ya de época visigoda. La lápida del astronauta del Casar continúa siendo un misterio. De hecho, los trabajadores del museo me comentaban en algunas ocasiones en las que he ido que todavía acuden hasta allí personas, hasta el Museo de Cáceres, el Palacio de las Veletas, preguntando por ese extraterrestre que se encuentra en este espacio, ¿no? Por lo tanto, continúa siendo una de las leyendas más importantes de Extremadura. Los cementerios son dados a leyendas y a fantasías negras, porque precisamente por el miedo a la muerte, ¿no? Nunca se ha visto un muerto que resucite. Entonces tendríamos que tenerle más miedo a los lugares donde está la gente viva que donde están los muertos. Pero como siempre ha habido como un fantasma, una cosa, un miedo a lo desconocido, en realidad es el miedo a lo desconocido. Es el miedo a lo desconocido que nos hace dotar a los muertos de propiedades que en realidad no tienen, ¿no? Y además tenemos la suerte de tener esta lápida del extraterrestre del Casar aquí en Extremadura y concretamente en el Museo de las Veletas de Cáceres. Por cierto, estas leyendas de las luminarias que aparecen inscritas en la lápida y que sobrevolaban en el cementerio de Yuste son una de las muchas leyendas que abundan en los cementerios extremeños, como en Mérida, por ejemplo. Sí, en Mérida hay una curiosa sepultura con una escultura de una mujer arrojada sobre la tapadera de la tumba, y no sé hasta qué punto es cierta, pero cuenta la leyenda que se trata de un enterramiento infantil. La madre, en el momento del funeral, pidió quedarse llorando sobre la tumba de su hijo. Al día siguiente, cuando abrieron las puertas del cementerio, se la encontraron que había muerto de pena. Seguramente además se la encontraría el enterrador, porque los enterradores han tenido que vivir en este país historias bastante truculentas. Sobre anécdotas de enterramiento y contadas por enterradores habría también mucho que decir.
Los camposantos son espacios que se han convertido en reclamo turístico en muchas ciudades del mundo. El denominado necroturismo tiene una gran tradición en Europa, aunque en España está dando sus primeros pasos y cada vez son más los cementerios que han decidido abrir sus puertas a los visitantes organizando rutas específicas. El objetivo es mostrar estos espacios desde un punto de vista arquitectónico y cultural. Casi una veintena de cementerios españoles están reconocidos ya como de interés turístico. La verdad que es un oficio difícil este de enterrador. Por cierto, en Ribera del Fresno, un enterrador ya fallecido afirmaba que veía de pie a los difuntos fusilados en la guerra civil en las tapias del cementerio. Y además también en ese pueblo, en Ribera del Fresno, tenemos noticia de la primera mujer enterradora de Extremadura. Bueno, precisamente no enterraba, sino desenterraba. Aquí en el cementerio de Cáceres teníamos el caso de una bruja, de Ana la Casareña, que para preparar sus bebedizos, sus pócimas, estaba siempre atenta cuando fallecía algún niño de corta edad y por la noche se la veía merodear para utilizar sus vísceras o sus huesos para realizar esas pócimas. Ana la Casareña era un personaje muy singular en la historia de Cáceres. Apenas se tienen referencia de ellas, pero sí se sabe que fue una bruja que durante el segundo cuarto del siglo XIX pues, tenía bastante espantados a los cacereños. La verdad que si los cementerios hablasen, porque, por ejemplo, en el siglo XIX algunas tumbas tenían una campanilla para que en caso de que se enterrase a alguien vivo por culpa de la catalepsia, pudiese tirar de esa campanilla y alertar al enterrador, por ejemplo, para que lo sacase. Sí, a lo largo de la historia las tradiciones referidas a los enterramientos han ido cambiando. En la antigüedad clásica, por ejemplo, estaba la costumbre de a los fallecidos enterrarles con una moneda debajo de la boca. Era el óbolo, la moneda que debían de pagar al barquero Caronte, que les ayudaría a cruzar la laguna Estigia hasta llegar al infierno. Bueno, sí, en la civilización, pero ya podemos hablar de 100.000 años antes, ya aparecen los rituales con respecto a la muerte, ¿no? Todos estos rituales, que hay rituales no solo con respecto a la muerte, sino también con respecto al nacimiento, y que se mantienen. Es decir, todavía cuando nace un niño lo inscribimos, le damos un nombre, según la religión que sea, se lo bautiza o se lo circuncida, se le da ingreso a la sociedad. Con respecto a la muerte, es un periodo, los rituales están destinados a esa partida del ser querido o de uno mismo que no terminamos de aceptar. Entonces el ritual sería un intermedio o un espacio donde nos vamos acostumbrando, nos vamos despidiendo del ser vivo. Bueno, cada cultura, cada civilización ha tenido su propio ritual, incluso a lo largo del tiempo ha podido ir cambiando. En época romana, en un principio prevalece el rito de la incineración, y las cenizas del difunto eran enterradas en los columbarios, como los que se conservan en Mérida, y luego, sobre todo, por influencia del cristianismo, se pasará de nuevo al rito de la inhumación. La forma del enterramiento está muy vinculado también al elemento cultural, es decir, la tradición cultural en la que te esté inserto, ¿no? Los musulmanes no se entierran, es decir, inhuman. Sería imposible para un musulmán cremar el cuerpo o enterrarlo en un féretro, es decir, hay que envolverlo en un trapo e inhumarlo. ¿Por qué? Porque su tradición religiosa les dice que en función a la creencia en que fuimos creados del barro y volveremos otra vez a la tierra, la forma más fácil de hacerlo, por ejemplo, es
única y exclusivamente envolver el cuerpo en una especie de trapo que han purificado y han lavado el cuerpo, una serie de actos rituales. Los cristianos lo hacemos de otra manera, el budista lo hace de otra, es decir, todos son elementos o tradiciones vinculadas a tu propio sustrato cultural y que tienen seguramente una respuesta vinculada seguro a la religión y al buen trato que tú quieras tener en esa vida del más allá. Esto también es un universal cultural. ¿Cómo queremos ir al otro mundo? Aunque el cristianismo no establece ninguna orientación específica, pero sí en determinadas épocas encontramos, por ejemplo, con los pies orientados hacia el este, para que, llegado el momento de la resurrección, el difunto se levantara y viera la salida del sol. Un caso también particular sería el de Burguillos del Cerro, donde encontramos enterramientos de caballeros de la Orden del Temple que están enterrados boca abajo, como un símbolo de humillación, de humildad. Efectivamente, también se enterraba boca abajo a aquellos a los que se temía que pudiesen salir los vampiros, los no muertos. Es increíble el auge que está teniendo el tanatoturismo, el turismo de cementerio. De hecho, no solamente el cementerio de Praga, va la gente del cementerio judío para meter papeles con deseos en las tumbas, en algunas tumbas del cementerio, sino también en el cementerio Père Lachaise, en París. Un montón de gente va a llevar alcohol a la tumba de Jim Morrison. De hecho, han tenido que poner guardias de seguridad. Van a dejar ticket de metro en la tumba de Julio Cortázar, o van a besar con carmín la tumba de Oscar Wilde. Es cierto que además hay otros que aterrorizan, porque por ejemplo hace poco en el cementerio de Londres se decía que había un vampiro y la gente lo pasó muy mal. Y todavía mucha gente viaja hasta Nueva Orleans, al cementerio de San Luis, para dejar votos y exvotos a la supuesta reina del vudú. Pero es que es cierto que la muerte forma parte de nosotros mismos, es decir, aunque sea al final del recorrido que es la vida, forma parte de nosotros, es decir, no es raro que haya esas visitas a los cementerios porque también forman parte de la propia historia del ser humano. No hay que negar la muerte forma parte de la vida, si no hubiera muerte no habría regeneración, es decir, hay que asumirla no tanto en el sentido como un final, sino en una parte más de la vida, es decir, nace y muere, y eso forma parte del cupo que tenemos al formar parte de una especie viva. Hablando de turismo, precisamente aquí en Extremadura, en el año 2015, el cementerio de Montanche fue declarado como el cementerio más bonito de España. Es cierto que aquí en Extremadura tenemos cementerios preciosos, pero Antonio, vámonos pronto porque yo a este lugar no quiero volver ni muerta. Aparecieron más de 350 piezas de plata, oro y bronce. Ese tesoro, Félix, sigue aquí. Aquí están las alhajas, están las riquezas. En décadas pasadas aparecieron unos trozos de tela que podrían formar parte de ese tesoro. La existencia de riquezas ocultas por todo el mundo acompaña y obsesiona al ser humano desde la antigüedad. Su alargada sombra se proyecta hasta nuestros días, alimentando la obsesión de quienes pretenden desvelar secretos nunca hallados o demostrar que muchos tesoros míticos son reales. En Extremadura, si atendemos a la leyenda, permanecen escondidas grandes fortunas que esperan al buscador que las rescate, que aguardan a aquellas personas que sepan interpretar el mapa que les lleve hasta el tesoro. Hoy vamos a hablar de aventuras, sueños y tesoros, porque Extremadura es sin duda tierra de tesoros.
Extremadura es tierra de tesoros, hay tesoros que permanecen escondidos, otros que han salido a la luz, porque en este tema hay mucha leyenda, pero también hay realidad. Hay personas que escondieron tesoros con el fin de que otros lo encontraran después. También, como bien sabes, se han formado sociedades, colectivos para buscar este tipo de piezas. Y otros detalles, como por ejemplo más tristes, y es que han muerto personas a la búsqueda de estos tesoros. Y no es algo que nos pueda sonar como lejano, porque sin ir más lejos, el pasado verano en Zamora un pastor falleció cavando un pozo a la búsqueda de una de estas piezas. Y bueno, hay personas, muy curioso, que sueñan con tesoros. Efectivamente, porque aquí en Aliseda el tesoro fue real, el que se encontró, pero también envuelto en un halo de misterio, porque 4 años antes del hallazgo, estamos hablando de 1916, una señora portuguesa, la esposa de un tal Manuel de Silva, sueña repetidas veces que aquí se encuentra un tesoro. Su marido empeña todo lo que tenía en venir a buscarlo y excava, y excava, y excava. Finalmente no encuentra nada, muere en la indigencia, pero con tan mala suerte que 4 años después se encuentra aquí este maravilloso tesoro de Aliseda. Sí, y además de casualidad, fue en febrero de 1920 cuando 2 hermanos de la localidad, Jesús y Victoriano Rodríguez, estaban en este paraje del pueblo trabajando, haciendo tejas, buscando tierra para elaborar esas tejas, cuando en uno de esos cubos sacan tierra mezclada con algunas de las piezas de este tesoro. Bueno, si hablamos de tesoros, en Extremadura es uno de los lugares de la península ibérica donde más tesoros han aparecido, ocultos, ¿no? No sabemos si son ocultaciones que se deben a amortizaciones de esos propios tesoros, si pertenecen, por ejemplo, a la comunidad, o si simplemente en un momento de debilidad han guardado el tesoro, ¿no? para que no fuera expoliado. No lo sabemos. El tesoro más importante, sin duda, es el tesoro de Aliseda, pero hay tesoros más antiguos que también han aparecido en Extremadura, y en Portugal es toda la zona atlántica, ¿no? Fundamentalmente donde aparecen. Y no se sabe, porque el propio tesoro de Aliseda, que se interpretó al principio como el de una tumba de una niña, bueno, sabemos que no hay restos ni de huesos ni de cenizas, por lo tanto es una ocultación que no sabemos exactamente a qué puede pertenecer. Y es que además no estamos hablando de cualquier pieza, son unas piezas maravillosas. Alucinantes. Aparecieron más de 350 piezas de plata, oro y bronce, joyas como por ejemplo brazaletes de factura pues bastante preciosa, collares, anillos, tanto que parecen femeninos como masculinos, un cinturón con escenas alegóricas de luchas de hombres y de leones, un espejo de bronce, es decir, piezas que formaban parte de un gran tesoro. De hecho, si tú lo ves así de entrada, parece un ajuar femenino. De hecho, incluso en los collares hay algunos amuletos que son lúnulas, que normalmente los llevaban las mujeres. ¿Tú a quién crees que perteneció este tesoro? Pues hay bastantes teorías, Israel. Hay expertos que consideran que se trata, por las técnicas de orfebrería que aparecen, de un tesoro fenicio que habría llegado pues de Oriente. El tesoro de Aliseda se encontró por unos agricultores en 1920. Este tipo de hallazgos da lugar a muchas interpretaciones. Lo que tenemos claro es que la orfebrería pertenece a la costumbre oriental, a época fenicia. Si nos damos cuenta de imágenes de la época, como la dama de Elche, la dama de Bazalote, tienen la misma ornamentación que ellos. Estas damas, estas imágenes, sabemos que son de origen fenicio o de influencia fenicia. Luego realmente puede ser que esta orfebrería fuera hecha por fenicios e intercambiada luego con tartesos. Está claro que esta orfebrería pertenece a tartesos al siglo VII, siglo VI a.C. De hecho, volviendo a la leyenda, por esta zona todavía hasta hace bien poco se creía que cerca del tesoro de la dama tenía que aparecer o tiene que aparecer el tesoro del caballero, y todavía hay gente que cuentan que lo busca.
Hay muchas historias relacionadas con quién podría haber sido el dueño de ese tesoro, ¿no? Otra teoría dice que podría ser el tesoro de un príncipe indígena y que se lo habrían dado a estas tribus locales, a aquellos fenicios, con el fin de que les dejaran pasar por sus territorios. También se habla de que la tribu podría haber escondido el tesoro pues como canchorroano, para protegerlo de alguna invasión, ¿no? Que sería el tesoro de la comunidad allí enterrado. La verdad es que hay muchas historias curiosas relacionadas con este tesoro de Aliseda. Hay historias curiosas con todos los tesoros extremeños, pero esta de Aliseda tiene detrás, una vez que aparece, una historia rocambolesca, ¿verdad? Pues sí, se dieron escenas muy curiosas, como que, por ejemplo, ya desde el principio, cuando los hermanos Rodríguez encontraron esos cubos de tierra mezclados con piezas de oro, mandaron lavar esos cubos de tierra al río Salor a una mujer, con la consiguiente pérdida posiblemente de algunas piezas. Las piezas, algunas de ellas se vendieron en aquella época, por ejemplo, un relojero de aquí de Aliseda, y cuando el secretario del ayuntamiento es conocedor de lo que estaba pasando, se pone manos a la obra para intentar reunir todo el tesoro, que, por ejemplo, parte de él lo tenía un fraile franciscano que se lo habían dado en secreto de confesión, y bueno, pero la verdad es que pocos meses después ya habían conseguido reunir todas las piezas, y en septiembre de aquel mismo año, en 1920, ya estaban todas en el Museo Arqueológico Nacional. Qué curiosa la relación entre sueños y tesoros. ¿Tú has soñado alguna vez con tesoros? Pues yo no he soñado con tesoros, pero mi abuelo Pablo siempre me ha contado una historia de su pueblo, que es Pasarón de la Vera. Allí hay un berraco, había un berraco en la Cruz del Cerro, y se contaba que un pasaroniego soñó una vez que si se iba hasta la Puerta del Sol de Madrid encontraría su suerte, y para allá que se fue este hombre, y allí otra persona le preguntó que qué hacía allí, y se lo contó, y le dijo: pues mira qué curioso que yo he soñado que en un pueblo había un becerro lleno de monedas de oro. Con lo cual el pasaroniego se volvió rápidamente para su pueblo, y dicen que desapareció junto con el becerro, del que no se volvió a saber nada. Los berracos realmente pertenecen a la cultura bretona a partir del siglo VII, siglo VI a.C., hasta la llegada del pueblo romano, que ya los asimila. Entonces son tótem dedicados a la fertilidad, y que muchas veces va asociado también a la leyenda de la riqueza, pero realmente es dentro de una agricultura ganadera, o sea, dentro de una cultura ganadera, lo que se dan estos bustos como símbolos, como dioses, como deidades. Eso ha pasado en muchos otros lugares. Por cierto, nos vamos a uno donde no hay berracos, pero sí abundan las leyendas de tesoros custodiados por moras y por encantadas. Nos vamos a las Urdes, pero no te vayas muy lejos, porque tenemos que volver para hablar de casas de tesoros y de sociedades de buscadores. Algunos de los tesoros jamás encontrados tienen relación con extremeños. El trujillano Francisco Pizarro exigió en 1553 un gran rescate por el emperador de los incas, Atahualpa. Este consiguió llenar una habitación de oro, pero aún así fue ejecutado. Como venganza, según la leyenda, los incas robaron el tesoro y lo arrojaron a un lago andino. Y se dice que no ha sido localizado todavía, porque pesa sobre él una maldición que persigue a sus buscadores. Otro de los tesoros más famosos jamás encontrado es el de Moctezuma. Los españoles, con el extremeño Hernán Cortés a la cabeza, se instalaron en el palacio del padre del emperador, donde, tras una puerta tapiada, encontraron cuantiosas riquezas. Durante la llamada Noche Triste, cuando Cortés y sus hombres huían, fueron descubiertos, y parte del tesoro se perdió en una laguna. Nunca pudo localizarse.
En nuestro recorrido por la búsqueda de tesoros hemos llegado hasta aquí, a Santibáñez del Bajo y concretamente a la fuente de la Bellota. ¿Qué cuentan del tesoro que hay en esta fuente? Pues aquí en la fuente y la Bellota, hablando en el dialecto de la zona, pues resulta que cuenta que estaba el encanto mancebo. Era una especie de príncipe, el cual tenía en la fuente, bajo la fuente, el origen de la vida, el agua, montones de riquezas, montones de joyas, montones de alhajas, y ese príncipe estaba encantado. Y había que desencantarlo solamente si alguien en la mañana de San Juan, en el solsticio de verano, en la madrugada, era capaz de venir a coger la flor del agua, que era la parte de arriba del agua, lo principal, la flor del agua, y entonces llegaba y tenía que cogerla de tal forma tan rápida que si salía el sol en aquel momento era su perdición. Se contaban y parece ser que en una ocasión, un día de San Juan por la mañana, una moza del pueblo, pues arriscada, echada para adelante, pues vino completamente y se acercó. Y cuando se acercó a la fuente, vio a coger el agua que había un hilo de oro nadando en la superficie. Entonces se quedó asombrado el hilo de oro y empezó a tirar el hilo de oro, a tirar, pues haciendo un ovillo grande, ovillando, pero no se dio cuenta en ese momento que aparecía el sol por el horizonte. Y al aparecer se oyó un ruido grandísimo, se abrió la tierra y ella se la tragó la tierra por completo. Entonces no se oyó una voz completamente del fondo y dice: ¡ay, desgracia! Que otros 100 años más condenado a estar en esta humedad. Y entonces por completo no se nos olvidó nada de aquella moza, no se supo ver, y al tiempo, andando por aquí unos olivos de estos, pues aparecieron unos huesos y unas calaveras y la conocieron a ella porque justamente en uno de los dedos tenía un anillo de oro que lo reconocieron que había sido heredado de sus abuelas, de su madre, y supieron que era ella. Y justamente ahí ya estaban los trozos del cántaro roto que venía a buscar la flor del agua. En cuanto al mundo de los tesoros reales y tesoros no reales, bueno, ahí hay una doble vara de medir, ¿no? Existe por un lado aquellos tesoros que mucha gente promulgaba, que decía que tenían ellos facilidades para poder descubrir dónde se podían encontrar, o porque le había venido por una influencia familiar que ya falleció y que le había dicho que su abuelo en tal lugar bueno, pues había determinados tesoros. Y que lógicamente esos tesoros nunca aparecían, ¿no? Tenemos un ejemplo muy claro en Hornachos, donde los moriscos hornachos, cuando su famosa expulsión, dice que dejaron escondidas en la montaña de Hornachos este tipo de riquezas, ¿no? En tesoros. Y eso es una creencia popular en Hornachos. Mucha gente seguramente que subirá a la sierra para ver si son capaces de encontrar estos tesoros. Pero cuando el agua suena, cuando el río suena, agua lleva. Quizás algo de ello pueda haber escondido por ahí. Lo cierto es que la creencia está, y ahí tenemos un ejemplo de que incluso hubo personas que fueron condenadas a posteriori por este tipo de creencia, ¿no? De decir que sabía dónde podía haber un determinado tesoro, y claro, la Inquisición actuaba contra ello, y a veces la misma Inquisición era la que iba a excavar con determinados hombres a ese determinado lugar para hacerse ella con esa hacienda, ¿no? Con ese tesoro que al final pues no aparecía, ¿no? O sea que entonces ese tesoro, Félix, sigue aquí. Aquí están las alhajas, están las riquezas, están todos los brazaletes, las pulseras, las ahorcas de oro y de plata metidas, y el guardián, que es el príncipe moro, el encanto mancebo, pues también continúa aquí guardando. Aquí tenemos la torrita de la Mora, otro lugar mágico lleno de encantamientos, donde parece ser que vivía una mora que era la guardiana de montones de tesoros, de montones de riquezas, que estaban en la fuente que hay en el regato que llaman regato de la Huerta de la Blasca. Entonces, esta mora, pues justamente se cuenta que un día un pastor apareció por aquí por estos contornos y venía comiendo pan y morcilla. Y entonces ella se le sintió envidia de aquel pan y aquella morcilla y le dijo que por favor que le diera un trozo. Y él, al ver aquello con aquel aspecto tan delirante que tenía, le dijo que se fuera a pedir limosna a otra parte. Y entonces, completamente en ese momento, se oyó una explosión donde están las fuentes, unas fuentes ahí caudalosas por metro de agua, y salió un regato grandísimo, un chumbo grande de agua, y arrastraba alhajas de todo tipo de oro y plata. Y el pastor, con unos ojos avariciosos por completo, cogió y se metió con las manos rápidamente, y según metió las manos en el regato, rápidamente se quedó quemado, aburado, abrasado, las manos para arriba.
Y entonces se oyó la voz, recobra ella el estado de princesa, porque era una princesa encantada, guapa, bien plantada, una buena moza, y justamente cuando empezaba a dar la vuelta en los umbrales de aquí, de la torrita, dice, el que no da pan y morcilla no verá las maravillas y se quedará manco para toda su vida. Y así sucedió, que manco se quedó y manco hasta que murió. Y sin las maravillas. Y sin las maravillas, por supuesto, el tesoro, por supuesto, ahí sigue obviamente para que venga otro y la desencante de forma más lisonjera. Que luego hay tesoros reales, claro que hay tesoros reales de personas que por razones X, de tener que abandonar ante una persecución en su casa, pues su hogar, lo han escondido, por ejemplo, en una determinada encina, en el troncón de una encina. Yo recuerdo cómo un señor de mi pueblo me contaba que al podar las encinas, porque es una zona de carbón, de picón y de carbón vegetal, bueno, pues se encontraron unas especies de bolsas, ¿no?, con monedas que, bueno, que ellos al identificarla la tratan como un tesoro, ¿no?, como tal. Bueno, pues es un tesoro que te has encontrado, que tengan valor o no tengan valor, pero ahí están, ¿no? Quizás las moras sean las guardianas por excelencia de los tesoros en Extremadura, sobre todo en las cuevas también. Pero hay un ser que es el duende, que también es guardián de tesoro. Por ejemplo, estoy acordándome de algunas leyendas por esta zona que cuentan cómo el duende le entrega los tesoros a algún pastor o algún ganadero que se encuentra cerca, pero cuando él va a enseñárselos a su mujer normalmente, que peca de curiosidad, estos tesoros se han transformado en carbón o en cenizas. La misma historia se cuenta también relacionada con las hadas. Esta vez son las hadas que pagan a algunas parteras para que les ayuden a parir a sus pequeños vástagos y en recompensa le dan un mandil lleno de oro. Cuando la señora llega a su casa con este mandil y al día siguiente se da cuenta que todo ese oro se ha transformado en carbón. El deseo de encontrar tesoros ha llevado a muchos a agruparse en torno a este objetivo. Las sociedades de tesoros tuvieron mucho auge en Extremadura durante los siglos XIX y XX, donde cada socio aportaba algo distinto, mano de obra, dinero o el preciado mapa que llevaba hasta la fortuna. Las hubo en Azuaga, Herrera del Duque o en Gata. Curiosamente, en Villasbuenas de Gata, tras un tiempo de infructuoso trabajo, los miembros de la sociedad acabaron acusándose los unos a los otros, y aquello terminó en un proceso judicial. Este fenómeno no solo se ha dado en Extremadura. En otros países también se crearon asociaciones para localizar tesoros de barcos hundidos. Hay algo que seguramente todo el mundo se está preguntando ahora mismo. ¿Cómo encontrar un tesoro? ¿Y cómo diferenciar si el tesoro es real o es legendario? Pues tenemos que tener en cuenta, para empezar, que aquí en Extremadura tenemos muchos tipos de tesoros. Hay monedas, hay documentos, hay objetos de oro, de otros materiales preciosos, y lo primero que hay que hacer, según los expertos, es seguir puntualmente las pistas que aparezcan en el documento del que hayamos obtenido la información o en la leyenda. Algunas suelen estar referidas mayormente a el lugar en el que se ocultaría ese tesoro, pero ojo que también hay pistas más enrevesadas para dificultar la labor al buscador. Por cierto, que todavía estoy esperando que me cuentes lo de la Casa del Tesoro. Sí, lo de las casas es muy curioso porque hay que tener en cuenta que antiguamente todas las personas escondían objetos de valor en sus domicilios, por lo tanto, hazte idea de la cantidad de tesoros que tiene que haber en todos los municipios. Estas leyendas surgen sobre todo al calor de los judíos y de los moriscos, que fueron expulsados, como sabes, de España en siglo XV, siglo XVII, y ellos escondieron sus objetos de valor para que no se los robaran en la huida o también para que la Inquisición no los destruyera. Entonces mantuvieron el recuerdo de esos tesoros vivo con la esperanza de volver algún día, o que sus descendientes, contándoselo por vía oral, pudieran recuperarlos algún día. Así que hay muchos casos. Y en Cáceres precisamente tenemos un ejemplo notable, el de la Casa del Tesoro.
En el siglo XV, en este edificio conocido como la Casa del Tesoro, se dice que una familia de judíos escondió en unos grandes cántaros todas sus pertenencias, sus objetos de valor. Hablamos de joyas, documentos, libros y demás. Desde entonces, esa casa, como tal, no ha sobrevivido. Ha habido distintos establecimientos a lo largo de la historia. Actualmente hay una mansión en la que, por cierto, vivió Publio Hurtado, uno de los grandes especialistas en tesoros de aquí de la región. No sabemos si es casualidad o no. Lo cierto es que el tesoro sigue buscándose. Hay quien dice que en décadas pasadas aparecieron unos trozos de tela que podrían formar parte de ese tesoro, pero según se cuenta, seguiría todavía aquí esperando al buscador que lo encuentre, y más en concreto en una galería subterránea debajo de esta mansión. En la villa de Cáceres, sobre todo desde el medievo, pues existen noticias de tesoros, unos de ellos fabulosos, fantásticos, que están ahí en el imaginario de la gente, nunca se han encontrado, como podría ser un tesoro que se supone que está en las mismas entrañas de la iglesia de Santiago de los Caballeros, perteneciente a la Orden de Caballería de los Caballeros de Santiago, ¿no? Y también otro perteneciente a una familia de nobles que tuvo mucha importancia en los comienzos del Cáceres cristiano, que eran los Espadero. Entonces, este tesoro aparece en las leyendas como protegido por serpientes que en unas estancias que están ocultas en la base de la torre de los Cáceres Andrada, que también se llama Torre del Espadero. Y por último, pues bueno, también hay lugares emblemáticos como pueda ser la Huerta del Tesoro, enfrente del monasterio de San Francisco, actual institución herbocense, que bueno, por las remembranzas también parece guardar un tesoro fabuloso que tampoco nadie ha logrado encontrar. Y no nos podemos olvidar también de la zona donde se alza el santuario de la Virgen de la Montaña, justo en ese cerro. Según la leyenda, el bandolero Martín Paredes habría escondido su botín y también hay quien lo busca. Es un bandolero que realizaba aquí sus fechorías pues a comienzos del segundo cuarto del siglo XIX. Estaba muy protegido por parte de sus conciudadanos, pero hubo una acción por parte de él que no gustó, que fue que expoliase la ermita de la Virgen de la Montaña y algunas otras zonas, y todo eso lo guardase en una cueva que nunca se ha logrado encontrar en lo que es la Sierra de la Mosca. Se cuenta pues que ese tesoro todavía queda ahí oculto, esperando que alguien lo encuentre, porque Martín Paredes fue apresado y ajusticiado. A veces, Lourdes, es la tradición oral la que marca el lugar donde se encuentra el tesoro, pero en otras ocasiones no. ¿Cómo sabía la gente dónde podía encontrarse un tesoro? Pues de una manera muy curiosa, y es que en el siglo XIX proliferaron los libros en los que se narraba estas historias de tesoros. Había gente incluso dedicada a escribir este tipo de obras. Publio Hurtado, precisamente en su magnífica obra Supersticiones extremeñas, cita el caso de Bonifacio Montero, un extremeño de Cilleros que se dedicaba a escribir historias falsas de tesoros, ¿no?, para hacerse rico, y había gente que pagaba grandísimas cantidades de dinero por poder leer estos documentos. Aunque lo cierto es que este tipo de obras, como digo, tenían un montón de éxito, pero también, según los expertos, errores garrafales que no le importaban al buscador, porque lo que quería era saber si había un tesoro, no de qué época datara. Claro, el mito del tesoro es que es igual que si hoy día echamos la lotería, la primitiva, todo el mundo tenemos idea de que nos va a tocar. En algunos momentos se sabe que cuando hay peligro, cuando hay guerras, pues la gente tiende a esconder los objetos de valor. En algunas iglesias podemos encontrar lugares recónditos donde se escondían los vasos sagrados para que en caso de que hubiera saqueo no se encontraran y se pudieran salvar. Esto mismo lo hacemos a nivel particular. Hoy día, o hace unos años, en la guerra civil, mucha gente escondió dinero o escondió cosas de valor por si venían las requisas, que no se lo quitaran. Luego puede ser que alguien se lleve este secreto a la tumba. Entonces eso da lugar a que
a que todo el mundo cree que puede encontrar en las casas antiguas, en las casas viejas o en los lugares viejos se va a encontrar tesoros que alguien haya escondido. Pues no todo el mundo sabe que uno de los tesoros más legendarios del mundo era extremeño. Además, solamente equiparable Lourdes al tesoro del Dorado. Las cuentan que cuando la invasión musulmana, 6 obispos de Andalucía corren a refugiarse en la ciudad de Emérita. Allí aguantan hasta que los árabes están a punto de entrar en la ciudad. Entonces el obispo de Mérida, temeroso de que todas las riquezas y todas las reliquias caigan en poder de los infieles, deciden embarcarse desde Lisboa en una nave y llegan a una tierra desconocida donde se internan en la selva, cada uno en una dirección, y fundan 7 ciudades hechas completamente de oro, las 7 ciudades de Cíbola. Lourdes, cuentan que a día de hoy todavía hay gente que las está buscando. Pues esta noche ya solo nos queda, Israel, que algunos soñemos con tesoros y también con dónde localizarlos.